Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar una idea que seguro a muchas personas les ha pasado por la cabeza alguna vez. ¿Cuál sería? Pues esta sensación de ¿por qué a veces, por más que nos esforcemos en cambiar algo, sentimos que volvemos al punto de partida? Ah, claro. Hacemos el propósito, cambiamos un hábito por un tiempo y de repente, sin darnos cuenta, estamos otra vez en lo mismo. Es frustrante. Es una frustración universal, ¿verdad? Y para explorarla, hoy nos vamos a sumergir en un texto que se mete de lleno en la motivación humana. Ajá. El material que tenemos no se queda, digamos, en la superficie del comportamiento, sino que se pregunta qué es lo que de verdad nos mueve por dentro. Ok, y plantea algo. Provocador. ¿Y si muchos de los grandes cambios que vemos en otros o en nosotros mismos no son más que un cambio de disfraz para el mismo deseo de siempre? Exacto. La misión de hoy es justamente esa: usar las ideas de esta fuente para desentrañar qué es un cambio superficial. Vamos a ver qué lo impulsa y por qué casi siempre se siente como una solución, pues, que no dura. Claro. Porque una cosa es cambiar una acción y otra muy distinta es cambiar de verdad. Y es una exploración fascinante porque nos obliga a cuestionar lo que normalmente aplaudimos como progreso. Totalmente. A veces, la transformación más espectacular por fuera puede esconder un interior que no se ha movido ni un centímetro. Se trata de aprender a mirar debajo del capó, no solo la pintura nueva del coche. Me gusta esa analogía. Bueno, pues, abramos el capó. El texto arranca con un ejemplo muy potente, casi cinematográfico diría yo. Sí, es muy visual. Nos presenta a un joven universitario, el clásico personaje popular, fiestero, ¿sabes? Ajá, el centro de atención. Cuya vida gira en torno a sus conquistas amorosas. Su meta, su identidad, se basaba en ser el más exitoso de su círculo. Clarísimo. El motor ahí es la aprobación, el estatus, la validación que viene de afuera. Quiere ser admirado y esa es la herramienta que usa para conseguirlo. Justo. Pero aquí viene el giro. Este joven tiene una experiencia religiosa profunda y se convierte al cristianismo. Y su vida, al menos en apariencia, da un vuelco total. Un cambio radical. Abandona por completo su estilo de vida anterior, empieza a ir a la iglesia, se involucra y con el tiempo se convierte en un misionero de fama mundial. Viaja, da conferencias, inspira a miles. Visto desde fuera, es la historia de redención perfecta. Un cambio de 180 grados del exceso a la devoción. Cualquiera diría que es una persona completamente nueva. Totalmente. Yo escucho esa historia y pienso, ¡qué transformación! Pero aquí es donde el texto nos detiene en seco. Y lanza la pregunta que lo cambia todo. ¿Realmente ha cambiado? Y esa pregunta es el corazón de todo el análisis. Porque la fuente nos dice que la única manera de saber si un cambio es real no es mirando el qué, la acción, Sino el por qué. sino preguntando el por qué, la motivación. A ver, un momento. ¿Cómo que si realmente ha cambiado? Dejó una vida de promiscuidad para dedicarse a una causa espiritual. El resultado es objetivamente bueno, ¿no? ¿De verdad importa tanto el por qué si el comportamiento destructivo paró? Me parece un poco radical. Esa es la objeción natural. Y es exactamente el punto que la fuente quiere que confrontemos. Su argumento es que sí, importa, y muchísimo. A ver, plantea una posibilidad muy incómoda. ¿Y si este hombre ahora usa el ministerio, el púlpito, los aplausos de la congregación, para satisfacer exactamente el mismo deseo de éxito y aprobación que antes buscaba en sus conquistas? Vaya. O sea que cambió de escenario, del bar a la iglesia, pero la obra es la misma. Mírenme, soy exitoso. Exactamente. La estrategia cambió de forma espectacular, pero el motor interno, ese anhelo de ser admirado, ese amor a sí mismo, podría seguir intacto gobernando desde las sombras. Claro, y eso, precisamente, es la definición que nos da el texto de un cambio superficial. Un cambio de método, no de motivación. Eso es mucho más sutil y profundo. Y para que no pensemos que esto solo se aplica a casos tan extremos, el texto nos baja a la tierra con un ejemplo increíblemente cotidiano. Sí, uno que muchos van a reconocer. Pensemos en un esposo que tiene el hábito de llegar del trabajo y pasar horas viendo la televisión. Ignorando a su familia, ¿sí? Él sabe en el fondo que no está bien,
pero es su forma de desconectar, es lo que le apetece, lo que su cuerpo y su mente le piden. Una rutina muy arraigada. Bueno, pues un domingo escucha un sermón que le llega, le hace sentir una punzada de culpa. Y esa noche decide hacer algo diferente. Ajá. En lugar de ir directo al sofá y encender la tele, se sienta en la cocina a conversar con su esposa. Una acción positiva, sin duda. Un cambio en la rutina. Parecería un primer paso excelente. Claro, es un avance, ¿no? Pero, aplicando la misma lógica de antes, hay que preguntar, ¿por qué lo hizo? Y el análisis del texto es implacable. A ver. Dice que es muy probable que ese cambio no haya nacido de un amor renovado por su esposa o un deseo genuino de conectar con ella, Entonces, ¿de dónde? sino que nació de la culpa. Su objetivo principal, aunque no sea consciente, es aliviar su propia incomodidad. Es deshacerse de esa mala imagen de sí mismo que le provocó el sermón. O sea, La conversación con su esposa no es el fin, es el medio para él sentirse mejor consigo mismo. Sigue pensando en él. es el mismo patrón otra vez. La acción es buena, pero el foco sigue siendo uno mismo. Es como una forma de autoterapia, no de amor al otro. Justo, es un cambio impulsado por la culpa. Y la fuente es muy tajante en esto. La culpa es incapaz de transformar lo que uno ama de verdad. Claro. En su corazón, ese hombre sigue deseando ver la televisión. Solo ha modificado su comportamiento para acallar su conciencia. Es una solución temporal a un problema de autoimagen. Y me imagino que la culpa no es el único motor de este tipo. Para nada. El texto enumera varios otros motores de cambios superficiales. Interesante. ¿Cuáles son? Pues fíjate, por un lado está el orgullo. Podemos hacer cosas buenas, como servir a otros o donar a una causa. ¿Sí? No tanto por el bien que hacemos, sino para recibir aplausos o incluso más útil, para sentirnos bien con nuestra propia imagen. Para poder decirnos, ¡qué buena persona soy! El foco de nuevo es el yo, La clásica palmadita en la espalda que nos damos a nosotros mismos. esa misma. Luego está el temor. El texto da un ejemplo genial. A ver. A veces evitamos una confrontación necesaria con alguien y lo disfrazamos de paciencia o prudencia. Pasa todo el tiempo. Pero si escarbamos, la verdadera razón es el miedo a la reacción del otro, el deseo de no pasar un mal rato. Parece una virtud, pero en realidad es amor propio. Protegemos nuestra comodidad. Entiendo. Y supongo que el último es el más obvio. El egoísmo puro y duro. Sí, el texto lo ilustra con el ejemplo del chico que intenta conquistar a una chica llenándola de flores y regalos. Parece generoso. Desde fuera parece un acto de generosidad desbordante, pero en realidad no es más que una estrategia, una inversión para obtener lo que desea. Esas buenas obras son una herramienta para un fin completamente egoísta. En todos los casos, la motivación es autocentrada, aunque la acción parezca altruista. Exacto. Entiendo los motores como la culpa o el orgullo en casos cotidianos, pero ¿hay algún ejemplo más extremo en el material? Alguien que cumpla una misión enorme, algo objetivamente bueno, pero con la motivación completamente equivocada. Lo hay, y es un ejemplo clásico que el texto analiza con brillantez. La historia del profeta Jonás. Ah, claro, Jonás. Es el caso de estudio perfecto sobre la diferencia entre obediencia externa y transformación interna. Todos conocemos la primera parte. Dios le dice que vaya a predicar a Nínive, y él se escapa en la dirección contraria. Pura desobediencia. Sí, la historia de la ballena. Pero luego en el capítulo 3, obedece, ¿no? ¿Obedece? Va a Nínive y predica el mensaje que Dios le dio. Cumple la orden. Y aquí es donde se pone bueno el análisis, me imagino. Exacto, porque a pesar de esa obediencia externa, el corazón de Jonás no cambió en lo más mínimo. ¿Qué pasa al final del libro? ¿Los ninivitas se arrepienten? Se arrepienten, Dios los perdona, y Jonás se enfada muchísimo. Se sienta fuera de la ciudad, esperando y deseando que Dios la destruya. Es increíble. Cumplió la misión de Dios, pero por dentro seguía odiando a la gente que acababa de salvar y deseando que les fuera mal. Eso es, retorcido. Es la demostración perfecta del punto central. La lección que extrae la fuente es clarísima. Es totalmente posible obedecer externamente sin haber experimentado el más mínimo cambio interno. ¡Wow! Se pueden hacer cosas muy espirituales, como predicar el arrepentimiento, pero con un corazón lleno de odio. Y según esta perspectiva, a Dios le interesa el corazón, no la obediencia superficial que solo marca una casilla. Todo esto me lleva a pensar en lo agotador que debe ser vivir así,
manteniendo una fachada que no se corresponde con lo que realmente deseas. Es agotador. Y creo que el texto tiene una imagen final para ilustrar esto, ¿verdad? Una analogía. Sí. Y es la analogía que realmente une todas las piezas. Es muy visual y muy potente. Nos pide imaginar a un hombre que está de vacaciones en una cabaña en la montaña. Buscando paz, naturaleza. Exacto. Y un día encuentra un arroyo que debería ser cristalino, pero está lleno de basura. Latas, plásticos, desperdicios. La imagen perfecta de la decepción. Le arruina toda la experiencia. ¡Claro! Así que, como es un ciudadano responsable, decide hacer algo. Se arremanga y pasa horas limpiando el arroyo, sacando cada trozo de basura. Ok. Al final del día, está exhausto pero increíblemente satisfecho consigo mismo. El arroyo vuelve a estar impecable. Un buen acto, sin duda. ¿Se siente bien? Ha hecho lo correcto. Pero la historia no termina ahí. A la mañana siguiente, vuelve al mismo lugar, y para su horror, el arroyo está igual de sucio que el primer día. O peor. No puede ser. Frustrado y confundido, decide que esta vez no va a limpiar, va a investigar. Empieza a caminar río arriba, siguiendo el curso del agua, para encontrar la fuente del problema. Y me imagino que lo que encuentra no es una simple persona tirando una lata. Para nada. Después de mucho caminar, descubre la causa. 2 enormes camiones municipales escondidos tras unos árboles que están virtiendo sistemáticamente toda la basura del pueblo en el nacimiento del arroyo. Vaya, esa imagen es muy potente. Me hace pensar en todas las veces que uno intenta cambiar un hábito, como, no sé, dejar de procrastinar o comer mejor. Ajá. Pero el deseo de evitar una tarea difícil o el placer inmediato de la comida chatarra, los camiones de basura, sigue ahí arriba, intacto. Es agotador. Has captado la esencia de la analogía a la perfección. Intentar cambiar comportamientos individuales, limpiar la basura del arroyo, sin abordar los deseos profundos y los amores fundamentales de nuestro corazón, los camiones de basura, es un esfuerzo frustrante, agotador y, en última instancia, inútil. Porque la fuente del problema sigue operando a pleno rendimiento. Claro, siempre volverá a ensuciarse. Es una batalla perdida. Inevitablemente. Y la fuente llama a este enfoque moralista. Se centra solo en la acción externa, en cumplir la regla. Y este enfoque, dice, nos condena a un ciclo interminable. ¿Cuál ciclo? Sentimos orgullo cuando logramos mantener el arroyo limpio por un día, y sentimos una culpa aplastante cuando volvemos a encontrar lo sucio. Pero nunca llegamos a una satisfacción real y duradera. Porque aquello que amamos fundamentalmente, el deseo que está en la fuente de nuestro ser, no ha sido transformado en lo más mínimo. Exacto. Entonces, si tuviéramos que resumir la idea central que hemos explorado, diríamos que un cambio superficial es, en esencia, un cambio de estrategia, no de corazón. Sí, es perfecto. Es cambiar lo que hacemos, pero no por qué lo hacemos. Exacto. Es un cambio de comportamiento que puede estar impulsado por la culpa, el orgullo, el miedo. Cualquier cosa que en el fondo siga poniéndonos a nosotros mismos en el centro del universo. Y por eso fracasa o se siente como una lucha constante, como el hombre que limpia el arroyo. Porque no va a la fuente, a esos camiones de basura. A los deseos más profundos que realmente dirigen nuestras vidas. Precisamente. Y esto nos deja con una reflexión final. Una idea que el texto propone para que la audiencia la considere y se la lleve. A ver, la fuente sugiere que el corazón humano es como un altar. Siempre está adorando algo, siempre está atesorando algo por encima de todo lo demás. Siempre hay un tesoro principal que gobierna nuestras vidas. El verdadero motor, ¿no? Más allá de todas las excusas y justificaciones que nos damos. Justo eso. Y esto nos lleva a una pregunta provocadora para cerrar. Una pregunta para que cada quien se la haga en silencio. ¿Adelante? Si un cambio de hábito se siente como una lucha constante, si no trae una satisfacción profunda y duradera, si nos deja en ese ciclo de orgullo y culpa, ¿qué tesoro podría el corazón estar todavía protegiendo, incluso mientras las manos están ocupadas haciendo lo correcto? Es una invitación a dejar de mirar el arroyo por un momento. Y tener el valor de caminar río arriba.